Hay algo que nunca te dijeron sobre el contacto cero con un narcisista. Y es que no es tu silencio lo que los enloquece. Es que por primera vez en mucho tiempo no pueden leerte. No pueden predecir tu próximo movimiento, no pueden anticipar tu reacción, no pueden escribir el guión de tu vida. Y para alguien cuya supervivencia emocional depende de tener el control absoluto sobre la narrativa, esto es devastador. Me he dado cuenta después de tantos años acompañando a mujeres en estos procesos que existe una diferencia abismal entre lo que nosotras creemos que está pasando cuando guardamos silencio y lo que realmente está ocurriendo en la mente de un narcisista. Nosotras pensamos que estamos simplemente protegiéndonos, creando espacio para sanar, tomando distancia para reflexionar, pero para él nuestro silencio es algo completamente diferente. Es la pérdida de su droga más potente. Y es que el narcisista no vive en la realidad como tú y yo la conocemos. Vive en un mundo construido sobre la base de reacciones ajenas, donde cada emoción que provoca, cada lágrima que genera, cada momento de confusión que crea, todo eso confirma su existencia. Es como si fuera un actor que necesita constantemente la ovación del público para sentir que la obra tiene sentido. Cuando implementas el contacto cero, no solo estás retirando tu presencia física, estás retirando algo mucho más profundo, estás retirando su audiencia. Y un narcisista sin audiencia es como un vampiro sin sangre. Comienza a descomponerse lentamente, pero de una manera que ni siquiera él puede entender completamente. Lo que he observado una y otra vez es que en los primeros días del contacto cero, muchas mujeres experimentan una sensación extraña. Es como si hubieran apagado un ruido constante que ni siquiera sabían que existía. De repente el mundo se siente más silencioso, más pausado, más suyo. Pero para el narcisista esa misma ausencia se siente como si alguien hubiera arrancado el piso bajo sus pies. Su cerebro, condicionado para funcionar en base a la estimulación constante, a la provocación continua, a la generación permanente de drama, de repente se encuentra con un vacío que no sabe cómo llenar. Es como si fuera un adicto que descubre que su proveedor ha desaparecido sin dejar rastro. La desesperación no es por amor, es por síndrome de abstinencia. Y aquí está el detalle que cambia todo. El narcisista no puede procesar el rechazo como una decisión legítima del otro. Su estructura mental está diseñada para interpretar cualquier alejamiento como un desafío que debe ser conquistado, como un territorio que debe ser recuperado. Por eso el contacto cero no los tranquiliza. Los activa de una manera que pueden volverse completamente impredecibles. He visto cómo algunos intensifican sus estrategias de manera casi obsesiva. Pueden aparecer en lugares donde saben que estarás, pueden enviar mensajes a través de amigos comunes, pueden crear situaciones dramáticas para forzar una respuesta. Y muchas mujeres me preguntan, ¿por qué no puedes simplemente dejarme en paz? La respuesta es más simple y más compleja de lo que parece, porque tu paz mental amenaza su supervivencia emocional. El narcisista ha construido toda su identidad sobre la base de ser irresistible, inolvidable, imposible de ignorar. Tu capacidad de ignorarlo, de vivir sin él, de encontrar tranquilidad en su ausencia, todo eso desafía la narrativa central de su existencia. Es como si le estuvieras demostrando que el emperador no tiene ropa, pero él nunca ha aprendido a existir sin esa ropa imaginaria. Lo que resulta fascinante desde una perspectiva psicológica es que el contacto cero los confronta con algo que han evitado toda su vida, la soledad real. No la soledad física, sino la soledad emocional de estar consigo mismos sin el espejo constante de las reacciones ajenas. Y para alguien que ha vivido toda su vida huyendo de su propio vacío interior, esto es insoportable. Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas. Cuando una mujer madura decide guardar silencio después de haber estado atrapada en esa danza emocional, no solo está protegiendo su presente, está reclamando su futuro. Y esa
reclamación, esa decisión de no seguir siendo parte de su teatro emocional, es lo que realmente los desestabiliza, porque el narcisista necesita que siga siendo el personaje que él ha creado en su mente. Necesita que sigas reaccionando según el guión que él ha escrito. Necesita que sigas siendo predecible, manipulable, controlable. Y cuando te sales de ese guión, cuando dejas de ser el personaje que él necesita que seas, su mundo interno se tambalea. Es como si de repente el director de una obra de teatro descubriera que el actor principal ha decidido improvisar completamente, ignorando todo el libreto. La obra se vuelve incontrolable, impredecible, imposible de dirigir. Y para alguien cuya supervivencia emocional depende de ser el director absoluto de todas las interacciones, esto es devastador. Lo que he aprendido acompañando a mujeres en estos procesos es que el contacto cero no es solo una estrategia de protección, es una forma de comunicación tan poderosa que trasciende las palabras, es una manera de decir: tu forma de amar me hace daño y elijo no participar más en esa dinámica. Pero para el narcisista, ese mensaje es incomprensible, porque su cerebro no está programado para procesar el rechazo como algo legítimo. Y aquí está lo que muchas mujeres no comprenden en los primeros meses. La intensificación de sus intentos de reconexión no significa que haya reflexionado sobre el daño causado. Significa que está en pánico ante la pérdida de control. Es como un adicto que incrementa la dosis cuando siente que la droga se le está acabando. Su desesperación no es amor, es dependencia. Su insistencia no es pasión, es adicción. Su incapacidad para aceptar tu silencio no es romanticismo, es patología. Y entender esta diferencia es crucial para mantener el contacto cero sin caer en la culpa o la confusión. Porque el narcisista tiene una habilidad extraordinaria para hacer que su problema se convierta en tu responsabilidad. Puede llegar a hacerte sentir culpable por protegerte, egoísta, por priorizar tu bienestar, cruel por no darle una oportunidad más. Pero lo que realmente está pasando es que tu sanación amenaza su enfermedad y tu claridad expone su confusión. Ahora bien, existe algo que he observado que resulta particularmente revelador en estas dinámicas. El narcisista, cuando se enfrenta al contacto cero, atraviesa por lo que yo llamo las 5 etapas del colapso del control. Y entender estas etapas te ayudará a mantener tu decisión sin caer en la tentación de rescatarlo o de sentir que tal vez está siendo demasiado dura. La primera etapa es lo que denomino la escalada del encanto. Cuando se da cuenta de que no estás respondiendo, inicialmente va a intensificar todo lo que funcionó en el pasado para captar tu atención. Van a llegar mensajes hermosos, disculpas que parecen sinceras, promesas de cambio que suenan convincentes. Es como si hubiera recordado de repente cómo ser la persona de la que te enamoraste, pero esto no es amor, es estrategia. Es como un vendedor que ve que el cliente se está yendo y saca su mejor oferta del bolsillo. Lo que muchas mujeres no entienden en esta primera etapa es que esos mensajes hermosos, esas disculpas aparentemente sentidas, esas promesas de cambio, no surgen de una reflexión genuina sobre el daño causado. Surgen del pánico ante la pérdida de control. Es la misma persona que te lastimó, pero ahora usando una máscara diferente porque la anterior dejó de funcionar. La segunda etapa es la inversión de la víctima. Cuando los encantos no funcionan, va a cambiar completamente la narrativa. De repente, él es quien ha sido lastimado, quien ha sido incomprendido, quien ha sido abandonado injustamente. Pueden aparecer mensajes donde se presenta como alguien que está sufriendo profundamente por tu crueldad, como si tu decisión de protegerte fuera un acto de agresión hacia él.
Y aquí es donde muchas mujeres empiezan a dudar porque nuestra naturaleza empática nos hace sentir culpables cuando alguien dice que está sufriendo. Pero lo que realmente está pasando es una manipulación psicológica muy sofisticada. Está intentando hacer que tu problema emocional se convierta en su problema emocional y que su problema emocional se convierta en tu responsabilidad. La tercera etapa es lo que llamo la provocación calculada. Cuando ni el encanto ni la victimización funcionan, va a intentar provocar cualquier tipo de reacción, incluso si es negativa. Pueden llegar mensajes agresivos, acusaciones injustas, provocaciones diseñadas específicamente para hacerte explotar emocionalmente, porque para él tu rabia es mejor que tu indiferencia. En esta etapa es crucial entender que no está intentando reconciliarse contigo, está intentando recuperar el control emocional sobre ti, porque sabe que si logra provocar una reacción, si logra que rompas el contacto cero para defenderte, para explicarle, para corregir sus percepciones, habrá ganado. Habrá demostrado que todavía tiene poder sobre tu mundo emocional. La cuarta etapa es la búsqueda desesperada de intermediarios. Cuando se da cuenta de que no puede llegar a ti directamente, va a intentar usar a otras personas como puentes. Pueden ser amigos comunes, familiares, incluso profesionales como terapeutas o mediadores. Va a contar una versión de la historia donde él aparece como alguien que genuinamente quiere arreglar las cosas, pero que tú no le permites. Y esto es particularmente difícil porque estas personas intermediarias, que generalmente tienen buenas intenciones, pueden presionarte para que al menos escuches lo que tiene que decir, pero lo que no entienden es que el problema nunca fue la falta de comunicación. El problema es la imposibilidad estructural del narcisista para una comunicación genuina, empática y no manipulativa. La quinta y última etapa es el descarte aparente con amenaza implícita. Cuando todas las estrategias anteriores han fallado, puede parecer que finalmente te ha dejado en paz. Pero esto no es aceptación, es una estrategia diferente. Es como si dijera, está bien, no me necesitas, pero vas a ver lo que te pierdes. Puede comenzar a mostrar públicamente lo feliz que está sin ti, lo mejor que está su vida, lo liberado que se siente. Pero incluso en esta etapa de aparente indiferencia, siempre hay una amenaza implícita. Siempre hay un mensaje subliminal de que si no regresas, si no reconoces tu error, vas a arrepentirte. Es como si estuviera manteniendo la puerta abierta, pero con una condición: que regreses con menos poder del que tenías cuando te fuiste. Lo que resulta fascinante de todo este proceso es que cada etapa revela algo profundo sobre la incapacidad del narcisista para procesar el rechazo de manera madura. Mientras una persona emocionalmente sana respondería al contacto cero con tristeza, tal vez con confusión, pero finalmente con respeto hacia tu decisión. El narcisista responde con una campaña sistemática para recuperar el control. Y esto me lleva a algo que considero fundamental que entiendas. El contacto cero no es una estrategia de castigo, es una estrategia de autopreservación. No lo implementas para lastimar al narcisista, sino para protegerte a ti misma. Pero él no puede entender esta diferencia porque su cerebro no está programado para entender que las acciones de otros no siempre tienen que ver con él. Para el narcisista, tu decisión de alejarte no puede ser sobre tu bienestar. Tiene que ser sobre lastimarlo a él. Tu decisión de guardar silencio no puede ser sobre tu sanación. Tiene que ser sobre castigarlo a él. Tu decisión de priorizar tu paz mental no puede ser sobre tu crecimiento. Tiene que ser sobre rechazarlo a él. Y aquí está la clave de por qué el contacto cero los vuelve tan locos. Los confronta con la posibilidad de que no sean el centro del universo emocional de otra persona. Los confronta con la realidad de que alguien puede existir, ser feliz, estar en paz, sin ellos,
Y para una estructura psicológica construida sobre la base de ser indispensable, esto es devastador. Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas sobre tu propio proceso durante el contacto cero. Los primeros días, tal vez las primeras semanas, pueden ser las más difíciles. No porque extrañes el drama, sino porque tu sistema nervioso ha estado condicionado durante mucho tiempo a funcionar en un estado de hipervigilancia. Cuando de repente esa estimulación constante desaparece, cuando ya no tienes que estar constantemente anticipando su próximo movimiento, cuando ya no tienes que estar decodificando mensajes ambiguos o navegando campos minados emocionales, tu sistema nervioso puede sentir que algo está mal. Es como si hubieras estado viviendo con un ruido de fondo tan constante que cuando finalmente se detiene, el silencio se siente extraño, casi inquietante, pero ese ruido no era música, era caos. Y ese silencio no es vacío, es paz. Solo que necesitas tiempo para recordar cómo se siente la paz. Durante este periodo de ajuste es común que aparezcan pensamientos como tal vez fui demasiado dura, tal vez debería darle una oportunidad más, tal vez está realmente cambiando esta vez. Pero estos pensamientos no son intuición, son el eco de meses o años de condicionamiento emocional. Es como si fueras una persona que ha estado comiendo solo comida procesada durante años. Y cuando finalmente pruebas comida natural, tu paladar, acostumbrado a los sabores artificiales intensos, siente que la comida real es insípida. Pero el problema no es la comida real, es que tu paladar necesita tiempo para recalibrarse, tu corazón, tu mente, tu sistema emocional. Todos necesitan tiempo para recalibrarse después de haber estado expuestos durante tanto tiempo a lo que yo llamo amor sintético. Ese amor que se siente intenso, adictivo, dramático, pero que en realidad está lleno de aditivos emocionales tóxicos. Y mientras tú estás atravesando este proceso de desintoxicación emocional, él está atravesando su propio proceso. Pero el suyo no es de sanación, es de escalada. Porque para el narcisista, tu ausencia no es una oportunidad de reflexión, es una crisis que debe ser resuelta. Lo que he observado consistentemente es que cuanto más tiempo mantienes el contacto cero, más desesperadas se vuelven sus estrategias. Es como si estuviera perdiendo lentamente la capacidad de entender quién eres realmente y empezar a relacionarse contigo como si fueras una idea, un concepto, una posesión que se le ha escapado. Y esto es lo que realmente los vuelve locos, la pérdida progresiva de su capacidad de leerte. Durante toda la relación, él desarrolló una especie de mapa mental de cómo funcionas, qué botones apretar para generar qué reacciones, qué estrategias usar en qué momentos. Pero el contacto cero hace que ese mapa se vuelva obsoleto. Cuando no tienes acceso a las reacciones de una persona, cuando no puedes observar cómo responde a tus estímulos, cuando no puedes ajustar tu estrategia en base a su comportamiento, gradualmente pierdes la capacidad de manipular efectivamente. Es como intentar jugar ajedrez contra un oponente cuyas piezas no puedes ver. Y para alguien cuya supervivencia emocional depende de ser un maestro manipulador, esta pérdida de habilidad es equivalente a una muerte psicológica lenta. Por eso muchos narcisistas, ante un contacto cero sostenido, pueden volverse cada vez más erráticos, más impredecibles, más desesperados. Pero hay algo que quiero que tengas muy presente durante todo este proceso. Su escalada no es evidencia de que lo estés lastimando injustamente. Su escalada es evidencia de que estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer para protegerte. Si una estrategia de autoprotección genera tanta resistencia por parte del otro, es porque esa estrategia está siendo efectiva. Es como cuando intentas quitarle el alcohol a un alcohólico. Su resistencia, su desesperación, sus promesas, sus manipulaciones, nada de eso
significa que el alcohol sea bueno para él. Su resistencia significa que el alcohol es tan malo para él que no puede imaginar vivir sin él. Tu presencia, tu energía emocional, tu capacidad de reacción, todo eso se había convertido en su droga. Y como cualquier adicto que ve que le están quitando su droga, va a resistirse con todas las herramientas que tenga a su disposición. Pero esa resistencia no significa que debas seguir siendo su droga. Y aquí llegamos a algo que considero el corazón de todo este proceso. El contacto cero no es solo una estrategia para lidiar con un narcisista. Es una forma de reclamación personal tan profunda que literalmente reconfigura tu relación contigo misma. Porque cuando decides que tu paz mental es más importante que su comodidad emocional, cuando decides que tu sanación es más prioritaria que su necesidad de control, cuando decides que tu futuro vale más que su pasado, estás tomando una decisión que trasciende esa relación específica. Estás estableciendo un precedente interno de que mereces ser tratada con respeto, de que mereces relaciones basadas en reciprocidad, de que mereces amor que no venga condicionado a tu capacidad de ser manipulada. Y ese precedente va a influir en todas tus relaciones futuras. Pero hay algo más que me parece fundamental que comprendas sobre este proceso de transformación. El contacto cero no solo cambia la dinámica con el narcisista, cambia tu relación con el concepto mismo del amor. Después de haber estado expuesta durante tanto tiempo a lo que yo llamo amor condicional estratégico, tu sistema emocional necesita tiempo para recordar cómo se siente el amor auténtico. El amor auténtico no requiere que camines sobre cáscaras de huevo. No requiere que constantemente demuestres tu valía. No requiere que sacrifiques tu paz mental para mantener la armonía. No requiere que te conviertas en alguien diferente para ser aceptada. Y definitivamente no requiere que toleres comportamientos que dañan tu autoestima. Durante el contacto cero, muchas mujeres experimentan lo que yo llamo el despertar de la intuición dormida. Después de meses o años de haber estado constantemente cuestionando su percepción de la realidad, de haber sido condicionadas a dudar de sus propios sentimientos, de haber aprendido a priorizar las emociones del otro por encima de las propias, de repente empiezan a recordar cómo se siente confiar en sí mismas. Y esto es lo que verdaderamente aterroriza al narcisista. Una mujer que ha recuperado su capacidad de discernimiento. Una mujer que ya no necesita validación externa para saber si algo está bien o mal. Una mujer que ha aprendido a distinguir entre amor real y manipulación disfrazada de amor. Porque mientras estuviste en esa relación, él se dedicó sistemáticamente a erosionar tu confianza en tu propia percepción. Te hizo dudar de tu memoria, de tus sentimientos, de tu interpretación de los eventos. Te condicionó a buscar constantemente su versión de la realidad como la definitiva. Y cuando implementas el contacto cero, ese condicionamiento comienza a deshacerse. Es como si hubieras estado viviendo en una casa con ventanas polarizadas, donde todo se veía distorsionado y de repente alguien quitar esos filtros, la luz real puede ser inicialmente molesta para ojos acostumbrados a la distorsión, pero gradualmente vas recordando cómo se ven los colores verdaderos. Y mientras tú estás redescubriendo tu propia claridad, él está perdiendo la suya. Porque su claridad siempre dependió de tener acceso a tu confusión. Su certeza siempre se construyó sobre la base de tu incertidumbre. Su poder siempre se alimentó de tu inseguridad. Por eso el contacto cero no solo los vuelve locos, los desorienta completamente. Es como si de repente el GPS de su manipulación dejara de funcionar. Ya no pueden navegar tu mundo emocional porque ya no tienen acceso a él. Ya no pueden calibrar sus estrategias, porque ya no pueden medir tu respuesta. El contacto cero los vuelve locos, porque los confronta con una verdad que nunca han querido enfrentar, que su forma de amar es en realidad una forma de poseer, de controlar, de dominar. Y cuando ya no pueden poseerte,
cuando ya no pueden controlarte, cuando ya no pueden dominarte, se enfrentan al vacío de su propia incapacidad para amar de verdad. Y tú, en ese silencio, en esa ausencia, en esa decisión de no reaccionar, estás haciendo algo revolucionario. Estás eligiendo tu paz mental por encima de su comodidad emocional. Estás eligiendo tu sanación por encima de su necesidad de control. Estás eligiendo tu futuro por encima de su pasado. Porque cuando una mujer madura decide guardar silencio, no está huyendo del conflicto. Está eligiendo qué batallas vale la pena pelear. Y has descubierto que la batalla más importante no es convencerlo de que te ame bien, sino proteger tu capacidad de amarte a ti misma. Y esa elección, esa priorización de tu bienestar por encima de su necesidad de drama, esa decisión de no seguir siendo el personaje principal en su teatro emocional, eso es lo que realmente los vuelve locos, porque significa que finalmente has encontrado algo que él nunca pudo darte, el poder de elegir tu propia experiencia emocional. Y para alguien cuya supervivencia depende de ser el centro de tu mundo emocional, esa independencia es la pérdida más devastadora de todas. Porque no es solo la pérdida de tu presencia, es la pérdida de su capacidad de definir tu realidad. Y sin esa capacidad se queda frente a un espejo que finalmente refleja la verdad, que sin la validación constante del otro no sabe quién es realmente. El contacto cero es, en última instancia, un acto de amor propio tan radical que trasciende la relación misma. Es la decisión de elegir tu bienestar por encima de la comodidad de lo familiar. Y esa elección tan simple en apariencia, tan revolucionaria en esencia, eso es lo que los vuelve completamente locos. Existe un momento en la vida de una mujer donde algo se rompe por dentro, pero no de la manera que piensas. No es una ruptura dolorosa, sino algo más parecido a cuando una serpiente deja su piel vieja porque ya no le sirve. Es ese instante preciso donde miras hacia atrás y te das cuenta de que has estado viviendo como una mendiga emocional, pidiendo migajas de amor a personas que ni siquiera saben dártelas. Y lo más extraño de todo es que cuando finalmente dejas de mendigar, cuando ya no rugas por atención, cuando ya no te doblas para encajar en espacios que no fueron hechos para ti, es exactamente ahí donde descubres una verdad que cambia todo. Te das cuenta de que no necesitabas ser elegida, porque tú tienes el poder de elegir. No necesitabas ser salvada, porque nunca estuviste perdida. Solo estabas dormida, esperando que alguien más te despertara, cuando la llave siempre estuvo en tu mano. Porque lo que pocas mujeres comprenden es que hemos estado confundiendo el hambre con el amor. Ese vacío que sentimos en el pecho, esa necesidad urgente de que alguien nos confirme que existimos, que somos valiosas, que merecemos ser amadas, eso no es amor, es hambre emocional. Y cuando tienes hambre, cualquier migaja te parece un banquete. Cuando tienes sed, cualquier charco te parece un oasis. Pero hay algo fascinante que sucede cuando una mujer se alimenta por dentro, cuando encuentra su propio manantial de valor y autoestima. Es como si de repente irradiara una energía completamente diferente. No está buscando ser llenada, está rebosando. No está mendigando amor, está siendo amor. Y esa diferencia lo cambia todo. Y quiero que entiendas algo muy importante. Esta transformación no llega como una decisión que tomas un lunes por la mañana después de leer un libro de autoayuda. No, esto es algo mucho más profundo. Es como si tu cuerpo, tu alma, tu esencia misma, después de años de traicionarse, finalmente dijera basta. Es una revolución silenciosa que comienza en las células y se expande hasta cambiar tu forma de pararte, de hablar, de mirar al mundo. Te das cuenta de que durante años has estado viviendo como una actriz interpretando un papel que no escribiste.
tratando de ser la mujer que otros esperan que seas. Y un día, sin avisar, se cae la máscara. No porque decidas quitártela, sino porque ya no puedes cargar con su peso. Y ahí, en esa desnudez emocional, es donde encuentras tu verdadero poder. Y aquí viene algo que me parece absolutamente fascinante. Cuando una mujer deja de actuar y empieza a ser, su cuerpo se convierte en un instrumento de precisión emocional. Es como si se activara un sistema de navegación interno que le dice instantáneamente qué le conviene y qué no. Esa conversación que la drena, esa persona que la deja vacía, esa situación que la obliga a ser pequeña, su cuerpo lo detecta antes que su mente pueda racionalizarlo. Y esto no es casualidad. Durante años hemos estado anestesiando nuestras señales internas, ignorando esa voz que nos susurra esto no está bien, silenciando esa sensación en el estómago que nos avisa cuando algo no es para nosotras. Pero cuando finalmente empezamos a escuchar, cuando honramos esas señales, es cuando comienza la verdadera transformación. Porque proteger tu energía no es egoísmo, es un acto de amor propio. Es reconocer que tu paz interior no está en venta, que tu bienestar no es negociable, que tu esencia no es una mercancía que puedes intercambiar por un poco de atención o validación. Y cuando empiezas a vivir desde este lugar, algo mágico sucede. Las personas que realmente te valoran se acercan y las que solo querían aprovecharse se alejan naturalmente. Es como si hubiera una limpieza energética automática que separa lo auténtico de lo superficial, lo que nutre de lo que drena, lo que suma de lo que resta. Y esto no es algo que tú provocas conscientemente, es simplemente el resultado natural de haber encontrado tu frecuencia auténtica. Y hablando de frecuencia auténtica, déjame contarte algo que cambia completamente la perspectiva sobre las relaciones. Cuando una mujer vive desde el apego, está constantemente sintonizada en la radio del otro. Sus emociones fluctúan según el humor de su pareja. Su autoestima depende de las palabras que recibe. Su paz está condicionada por la atención que le dan o le quitan. Es como vivir en una montaña rusa emocional donde no tienes control sobre el recorrido. Pero hay un momento, un punto de inflexión donde algo se reorganiza completamente en tu interior. Es como si finalmente encontraras tu propia estación de radio, tu propio ritmo, tu propia melodía. Y desde ahí, desde esa sintonía contigo misma, puedes elegir con quién compartir tu música sin perder jamás la conexión con tu esencia. Y esto me lleva a algo que observo continuamente. Existe una diferencia abismal entre el cerebro que ama desde la necesidad y el cerebro que ama desde la plenitud. Cuando amamos desde la necesidad, nuestro sistema nervioso funciona como si estuviera en modo de supervivencia. Cada mensaje que no llega es una amenaza, cada cambio de tono es una señal de alarma, cada silencio es un peligro potencial, es literalmente como una adicción. El cerebro libera dopamina cuando recibe la dosis de validación y entra en una especie de síndrome de abstinencia cuando no la recibe. Y como toda adicción, te hace creer que sin esa sustancia externa no puedes funcionar, que sin esa persona no puedes ser feliz, que sin esa validación no tienes valor. Pero cuando una mujer encuentra su centro, cuando aprende a generar su propio bienestar interno, su cerebro literalmente se recalibra. Es como si recordara que puede producir serotonina, endorfinas, todos esos neurotransmisores de bienestar de forma natural y sostenida. Y esta independencia química se traduce en una presencia completamente diferente en el mundo. Porque cuando ya no dependes de factores externos para tu bienestar, cuando ya no necesitas que alguien más te llene el tanque emocional, irradias una energía que es genuinamente magnética. No es una estrategia, no es un juego, no es una técnica de seducción. Es simplemente el resultado natural de estar completa en ti misma
Y quiero que reflexiones sobre algo. ¿Has notado cómo cambia tu lenguaje corporal cuando no necesitas nada de nadie? Tu espalda se endereza naturalmente, tu mirada se vuelve más directa, tu voz suena más firme. No es que estés fingiendo seguridad, es que finalmente la estás sintiendo. Es como si tu cuerpo hubiera estado esperando toda la vida este momento para expandirse completamente. Porque durante años muchas de nosotras hemos estado viviendo encogidas, haciéndonos pequeñas para no incomodar, para no parecer demasiado, para no asustar a los hombres con nuestra intensidad. Pero cuando te desapegas, cuando ya no necesitas la aprobación de nadie, puedes ocupar todo el espacio que mereces. Puedes ser toda la mujer que eres, sin disculpas, sin explicaciones, sin pedir permiso. Y esto es lo que realmente asusta a algunas personas. Una mujer que ya no necesita ser salvada, que ya no busca ser completada, que ya no está disponible para drama o manipulación. Porque cuando encuentras tu poder interior, automáticamente te vuelves incompatible con relaciones tóxicas. Es como si hubiera una repelencia natural hacia todo lo que no esté a la altura de tu nueva vibración. Pero aquí está la parte hermosa. Al mismo tiempo que repeles lo que no te conviene, atraes lo que sí te corresponde. Es como si el universo hubiera estado esperando que te valoraras para enviarte personas que también saben valorarte. Y no es magia, es simple coherencia energética. Porque cuando irradias completitud, atraes completitud. Cuando irradias amor propio, atraes amor genuino. Cuando irradias paz interior, atraes relaciones pacíficas. Es una ley tan natural como la gravedad, pero tan poco comprendida como la física cuántica. Y déjame contarte algo que me parece profundamente liberador. Cuando una mujer se vuelve inquebrantable, no es porque se haya endurecido o cerrado. Al contrario, es porque ha encontrado una flexibilidad auténtica. Es como un roble que puede soportar las tormentas más fuertes precisamente porque sus raíces son profundas y su tronco es flexible. Esta flexibilidad auténtica te permite doblarte sin romperte, fluir sin perderte, adaptarte sin traicionar. Puede ser suave sin ser débil, puede ser tierna sin ser vulnerable, puede ser amorosa sin ser dependiente. Es una paradoja hermosa. Cuanto más fuerte te vuelves interiormente, más gentil puedes ser exteriormente. Y esto cambia radicalmente la calidad de tus relaciones. Ya no necesitas estar en modo defensivo constante. Ya no necesitas construir murallas para protegerte. Ya no necesitas máscaras para ser aceptada. Puedes ser auténticamente vulnerable, porque sabes que tu valor no depende de la respuesta del otro. Porque la vulnerabilidad auténtica solo es posible desde la fortaleza interior. Es como tener un hogar interno tan sólido que puedes abrir las puertas sin miedo a que alguien entre a robarte. Sabes que lo más valioso que tienes, tu esencia, tu amor propio, tu paz interior, no puede ser tocado por nadie más. Y esto me lleva a algo que observo constantemente. Las mujeres que han encontrado esta fortaleza interior tienen una forma muy particular de hablar sobre el amor. Ya no hablan de encontrar el amor como si fuera algo que está perdido. Ya no hablan de conseguir un hombre como si fuera un trofeo. Ya no hablan de ser elegidas como si su valor dependiera de la elección de otro. En cambio, hablan de compartir, de acompañar, de crear juntos. Hablan de elegir y ser elegidas desde la abundancia, no desde la carencia. Hablan de amor como expansión, no como posesión. Hablan de relaciones como jardines que se cultivan juntos, no como batallas que se ganan o se pierden. Porque cuando ya no estás apegada al resultado, puedes disfrutar del proceso. Cuando ya no necesitas garantías sobre el futuro, puedes estar completamente presente. Cuando ya no tienes miedo de perder, puedes amar sin reservas. Y esta es la paradoja más hermosa del desapego. Al soltar el control,
ganas toda la libertad. Y hablando de libertad, déjame contarte algo que cambia completamente la perspectiva sobre la soledad. Durante años, muchas mujeres hemos visto la soledad como una sentencia, como algo que hay que evitar a toda costa. Hemos preferido relaciones mediocres antes que estar solas. Hemos aguantado maltrato antes que enfrentar el vacío. Pero cuando una mujer se desapega, cuando encuentra su centro, la soledad se transforma en algo completamente diferente. Ya no es un vacío que hay que llenar, sino un espacio sagrado donde puede reconectar consigo misma. Ya no es una ausencia dolorosa, sino una presencia nutritiva. Ya no es algo que temer, sino algo que celebrar. Porque en la soledad auténtica, libre de la necesidad de validación externa, es donde realmente puedes escuchar tu propia voz. Es donde puedes reconectar con tus deseos genuinos, con tus sueños auténticos, con tu esencia más pura. Es donde puedes recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Y desde esta soledad nutritiva, desde esta conexión profunda contigo misma, puedes elegir con quién compartir tu vida desde un lugar completamente diferente. Ya no buscas a alguien que te complete, sino a alguien que complemente tu completitud. Ya no buscas a alguien que llene tus vacíos, sino a alguien que celebre tu plenitud. Esta es la diferencia entre necesitar y elegir, entre depender y decidir, entre ser rescatada y ser acompañada. Y cuando una mujer vive desde este lugar, cuando ama desde esta frecuencia, se vuelve verdaderamente irresistible. No porque esté jugando algún juego o aplicando alguna técnica, sino porque está siendo completamente auténtica. Y la autenticidad, mi querida, es magnética. Es como una luz que no puede ser ignorada, una presencia que no puede ser fingida, una energía que no puede ser imitada. Cuando una mujer es auténticamente ella misma, cuando no necesita ser nadie más para ser amada, irradia una confianza que es genuinamente atractiva. Porque la confianza auténtica no grita, no compite, no se defiende. Simplemente es como un lago profundo que refleja el cielo sin esfuerzo, que mantiene su tranquilidad incluso cuando hay tormentas en la superficie. Es una presencia que tranquiliza, que inspira, que invita a la paz. Y esto me lleva a algo que creo que es fundamental entender. Cuando una mujer se vuelve inquebrantable, no es porque se haya vuelto invulnerable, es porque ha aprendido a sostenerse en su propia vulnerabilidad. Ha encontrado la fortaleza en su sensibilidad, el poder en su ternura, la seguridad en su autenticidad. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con integridad a pesar del miedo. No es la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesar el dolor sin perderse en él. No es la ausencia de necesidades, sino la capacidad de satisfacer tus necesidades sin depender de otros. Y cuando una mujer encuentra esta fortaleza auténtica, cuando aprende a ser su propio refugio, su propia fuente de amor, su propia compañía más querida, se libera de la prisión del apego. Ya no necesita aferrarse a nada ni a nadie porque sabe que todo lo que necesita para ser feliz ya está dentro de ella. Esto no significa que se vuelva fría o distante. Al contrario, puede amar más profundamente porque ya no ama desde la necesidad. Puede dar más generosamente porque ya no da desde la carencia. Puede recibir más plenamente porque ya no recibe desde la desesperación. Es como la diferencia entre ser un mendigo y ser un rey. El mendigo ruega por monedas porque no tiene nada. El rey puede dar oro porque tiene abundancia. Cuando una mujer encuentra su abundancia interior, puede amar como una reina, generosamente, sin expectativas, sin condiciones. Y esto, querida, es lo que realmente significa ser inquebrantable. No es ser dura como una roca, es ser flexible como el agua. No es ser invulnerable como el acero, es ser resiliente como el bambú. No es ser independiente como una isla, es ser interdependiente como parte de un ecosistema.
porque la interdependencia saludable solo es posible entre dos seres completos. Es la diferencia entre dos mitades desesperadas tratando de formar un entero y dos enteros decidiendo crear algo aún más hermoso juntos. Es la diferencia entre necesitar a alguien y elegir a alguien, entre depender de alguien y decidir caminar junto a alguien. Y cuando una mujer vive desde este lugar, cuando ama desde esta frecuencia, se convierte en una invitación viviente al crecimiento, a la autenticidad, a la plenitud, no porque esté tratando de cambiar a nadie, sino porque su propia transformación inspira transformación en otros. Es como cuando una flor florece, no está tratando de enseñar a otras flores cómo florecer, simplemente está haciendo lo que es. Pero su fragancia, su belleza, su presencia inspira a todo el jardín. Así es una mujer inquebrantable. No predica, no enseña, no trata de convencer. Simplemente es. Y en ese ser auténtico, en esa presencia plena, en esa vida vivida desde el propio centro, se convierte en una inspiración silenciosa para todos los que la rodean. Esta es la verdadera revolución. No cambiar al mundo gritando, sino transformarlo siendo. No salvar a otros, sino salvarse a sí misma. No buscar el amor, sino ser amor. No perseguir la felicidad, sino ser felicidad. Y cuando una mujer encuentra esto, cuando vive desde este lugar, se da cuenta de que nunca estuvo rota, nunca estuvo incompleta, nunca estuvo perdida. Simplemente estaba dormida, esperando el momento perfecto para despertar a su propia magnificencia. Porque ese momento, querida, no es cuando encuentres al hombre perfecto. No es cuando te cases, no es cuando tengas hijos. No es cuando logres esa promoción o pierdas esos kilos o compres esa casa. Ese momento es ahora. Ahora que estás escuchando estas palabras, ahora que algo en tu interior está resonando con esta verdad, ahora que puedes sentir que hay algo más esperándote del otro lado del miedo. El despertar no llega con fanfarrias ni certificados. Llega como un susurro en la madrugada, como una certeza que no necesita explicaciones, como una paz que no depende de circunstancias externas. Llega cuando finalmente te das cuenta de que la mujer que has estado buscando en los ojos de otros, en la validación externa, en el amor romántico, siempre ha estado aquí dentro de ti, esperando pacientemente a que dejaras de buscarla fuera. Y desde ese despertar, desde esa reconexión con tu esencia más auténtica, todo cambia. No porque cambies a las personas a tu alrededor, sino porque cambias la energía con la que interactúas con el mundo. Ya no vibras en la frecuencia de la necesidad, vibras en la frecuencia de la elección. Ya no emites señales de carencia, emites señales de abundancia. Y el mundo, querida, siempre responde a la energía que emites. Siempre. Es una ley tan precisa como la física, tan inevitable como el amanecer. Cuando emites necesidad, atraes a quienes se alimentan de esa necesidad. Cuando emites completitud, atraes a quienes valoran esa completitud. Cuando emites amor propio, atraes amor genuino. Esta es la verdad que nadie te enseñó. No eres responsable de amar a otros hasta que te ames a ti misma. No eres responsable de salvar a otros hasta que te salves a ti misma. No eres responsable de hacer feliz a nadie hasta que encuentres tu propia felicidad. Y cuando finalmente asumes esta responsabilidad sagrada contigo misma, cuando te conviertes en la protagonista de tu propia vida, en lugar de ser la actriz de reparto en la vida de otros, es cuando verdaderamente te vuelves inquebrantable. Porque inquebrantable no significa que no pueda ser tocada por el dolor. Significa que el dolor ya no puede destruir. Inquebrantable no significa que no pueda ser herida. Significa que las heridas ya no pueden definirte. Inquebrantable no significa que no puedas caer. Significa que siempre puedes levantarte. Y desde esta fortaleza auténtica, desde esta conexión profunda contigo misma, desde esta capacidad de sostenerte en tu propia verdad, puedes finalmente amar como estabas destinada a amar, libremente, completamente, sin reservas, sin apegos, sin miedos.
porque cuando ya no tienes nada que perder, porque ya eres todo lo que necesitas ser, puedes darlo todo. Cuando ya no dependes de nadie para tu felicidad, puedes hacer felices a otros desde la abundancia. Cuando ya no necesitas ser amada para sentirte valiosa, puedes amar desde la generosidad más pura. Esta, mi querida, es la invitación que la vida te está haciendo en este momento. No a encontrar el amor, sino a ser amor. No a buscar la completitud, sino a reconocer tu completitud. No a perseguir la felicidad, sino a despertar a la felicidad que ya vive en ti. Porque tú, exactamente como eres en este momento, con todas tus heridas y cicatrices, con todos tus miedos y dudas, con toda tu historia y tu presente, ya eres suficiente, ya eres completa, ya eres inquebrantable. Solo necesitas recordarlo, y quiero que entiendas algo muy profundo sobre este recordar. No es algo que sucede de una vez y para siempre. Es un proceso, un despertar gradual que va ocurriendo en capas, como cuando pelas una cebolla y cada capa revela algo más auténtico, más puro, más verdadero. Habrá días donde te sentirás completamente conectada con esta verdad, donde caminarás por el mundo irradiando esa confianza inquebrantable, sintiendo en cada célula de tu cuerpo que eres suficiente, que eres completa, que eres libre. Y habrá otros días donde tal vez dudes, donde esa vocecita del miedo trate de convencerte de que todo esto es una ilusión, de que en realidad sí necesitas a alguien más para estar bien. Y ¿sabes qué? Eso está perfectamente bien, porque ser inquebrantable no significa ser perfecta, no significa nunca tener momentos de vulnerabilidad o inseguridad. Ser inquebrantable significa tener la capacidad de reconocer esos momentos sin juzgarte, de atravesar esas emociones sin perderte en ellas, de volver a tu centro una y otra vez con la paciencia y la compasión que le darías a una niña pequeña que está aprendiendo a caminar. Porque en cierta manera, querida, eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás aprendiendo a caminar en una nueva versión de ti misma. Estás aprendiendo a habitar un cuerpo que ya no se contrae por miedo al rechazo. Estás aprendiendo a usar una voz que ya no se silencia para complacer a otros. Estás aprendiendo a ocupar un espacio que ya no se hace pequeño para que otros se sientan grandes. Y como todo aprendizaje genuino, esto requiere práctica, paciencia y sobre todo una compasión infinita contigo mismo. Porque la mujer que has sido durante años, esa que se doblaba para encajar, esa que mendigaba amor, esa que vivía desde el miedo, ella no era tu enemiga. Ella era la mejor estrategia que tenías en ese momento para sobrevivir en un mundo que tal vez no te enseñó que ya era suficiente. Pero ahora que estás despertando a esta nueva verdad, puedes agradecerle a esa versión de ti por haber hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Puedes honrar su valentía, su resistencia, su capacidad de seguir adelante, incluso cuando no sabía cuál era el camino. Y pues, con infinita ternura, permitirle que descanse mientras tú te conviertes en quien siempre estuviste destinada a ser. Porque aquí está algo que muy pocas mujeres comprenden. La transformación real no se trata de matar a quien eras antes. Se trata de integrar todo lo que has sido en una versión más completa, más auténtica, más poderosa de ti misma. Es como si todas las versiones anteriores de ti hubieran sido ensayos preparándote para este momento, para esta encarnación más plena de tu esencia. Y desde esta integración, desde esta aceptación amorosa de todo tu camino, surge una fortaleza que es genuinamente inquebrantable. No porque sea rígida, sino porque es flexible. No porque sea invulnerable, sino porque es resiliente. No porque no pueda ser tocada, sino porque puede ser tocada profundamente sin ser destruida. Esta es la paradoja más hermosa del verdadero poder femenino. Cuanto más auténticamente vulnerable te permites ser, más fuerte te vuelves. Cuanto más profundamente sientes, más clara se vuelve tu intuición. Cuanto más completamente te amas,
más expansivamente puedes amar a otros. Y esto, querida, es lo que el mundo necesita ahora mismo. Mujeres que amen desde la plenitud, que den desde la abundancia, que lideren desde la autenticidad. Mujeres que no necesiten ser salvadas porque ya se han salvado a sí mismas. Mujeres que no busquen ser completadas porque ya han encontrado su completitud. Porque cuando una mujer vive desde este lugar, no solo transforma su propia vida, transforma todo lo que toca. Sus hijos aprenden que el amor no duele, que las relaciones no son batallas, que ser auténtico es la mayor fortaleza. Sus parejas aprenden lo que es amar y ser amados sin condiciones, sin manipulación, sin drama. Sus amigas se inspiran a encontrar su propia fortaleza interior. Es como arrojar una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expanden infinitamente, tocando costas que nunca imaginaste alcanzar. Tu transformación personal se convierte en un regalo para el mundo, en una invitación silenciosa para que otros también despierten a su propia magnificencia. Y esto, mi querida, es el verdadero legado de una mujer inquebrantable, no lo que logra o posee, sino lo que inspira en otros. No las batallas que gana, sino la paz que irradia. No el amor que recibe, sino el amor que es. Porque al final, cuando mires hacia atrás en tu vida, no recordarás tanto los momentos donde alguien te eligió, sino los momentos donde te elegiste a ti misma. No recordarás tanto las veces que fuiste amada, sino las veces que fuiste amor. No recordarás tanto cuando te sintiste completa por otro, sino cuando descubriste que ya eras completa. Y esa, querida mía, es la verdadera definición de una vida bien vivida. Una vida donde nunca traicionaste tu esencia, donde nunca te hiciste pequeña para que otros se sintieran grandes, donde nunca confundiste tu valor con la opinión que otros tenían de ti. Una vida inquebrantable.